Creed en sus profetas. Domingo, 29 de agosto, 2021. Romanos 6. Libres del pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? ¿Ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque así como hemos sido identificados con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, para el pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también ustedes, consideren que están muertos para el pecado, pero que están vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus malos deseos, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino más bien, preséntense a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia, siervos de la justicia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerlo como esclavos, son esclavos del que obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios porque, aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de enseñanza a la cual se han entregado, y una vez libertados del pecado, han sido hechos siervos de la justicia. Les hablo en términos humanos, a causa de la debilidad de la carne de ustedes, porque así como presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad cada vez mayor, así presenten ahora sus miembros como esclavos a la justicia para la santidad. Porque cuando eran esclavos del pecado, estaban libres en cuanto a la justicia. ¿Qué recompensa pues tenían entonces por aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte, pero ahora, libres del pecado y hechos siervos de Dios, tienen como su recompensa la santificación, y al fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. La oración, capítulo 22. La oración por los enfermos. Orar por los enfermos con fe serena. Me fue mostrado que en caso de enfermedad, cuando está expedito el camino para ofrecer oración por el enfermo, el caso debe ser confiado al Señor con fe serena, y no con tempestuosa excitación. Solo Él conoce la vida pasada de la persona, y sabe cuál será su futuro. El que conoce todos los corazones, sabe si la persona, en caso de sanarse, glorificaría su nombre, o lo deshonraría por su apostasía. Todo lo que se nos pide que hagamos es que roguemos a Dios que sane al enfermo, si esto está de acuerdo con su voluntad, creyendo que Él oye las razones que presentamos y las oraciones fervientes que elevamos. Si el Señor ve que ello habrá de honrarlo, contestará nuestras oraciones, pero no es correcto insistir en el restablecimiento sin someternos a su voluntad. Junto con todos nuestros tratamientos dados a los enfermos, deben ofrecerse oraciones sencillas y fervientes implorando la bendición de sanidad. Debemos señalar a los enfermos al compasivo Salvador y su poder para perdonar y sanar.
Los que se dedican al trabajo de casa en casa encontrarán oportunidades para servir en diversas formas. Debieran orar por los enfermos y hacer todo lo posible para aliviar sus sufrimientos. El Salvador quiere que alentemos a los enfermos, a los desesperados, a los afligidos, para que confíen firmemente en su fuerza. Mediante la oración y la fe, la estancia del enfermo puede convertirse en un Betel. Si padecemos debilidades corporales, por supuesto que es consecuente confiar en el Señor, haciendo rogativas personales a nuestro Dios en nuestro propio caso, y si nos sentimos inclinados a solicitar a otros, en quien tenemos confianza, que se unan a nosotros en oración a Jesús, quien es el poderoso sanador, seguramente la recibiremos, si la solicitamos con fe. Elevamos nuestras peticiones humildes por el enfermo y afligido, quien se acercaba a la muerte. Mientras presentamos el caso ante el Señor, sentimos la seguridad del amor de Dios, aún en medio de esa aflicción. Ungimos al niño con aceite y oramos por él, creyendo que el Señor concedería paz y sosiego a la madre y al niño. Así sucedió. Cesaron los llantos del niño y los dejamos a los dos en buena salud. El pecador será guiado a Cristo por la atención paciente de los enfermeros que anticipan sus deseos, que se postran en oración y solicitan al gran médico misionero que mire con compasión al doliente, que le haga sentir la influencia suavizadora de su gracia y que ejercite su poder restaurador. Como enfermeros misioneros que atienden a los enfermos y alivian la aflicción del pobre, hallarán muchas oportunidades para orar con ellos, para leerles la palabra de Dios y hablar del Salvador. Ellos pueden traer un rayo de esperanza a la vida de los desanimados y abatidos. Si se ofrecieran más oraciones en nuestros sanatorios por la curación de los enfermos, se vería el poder extraordinario del sanador celestial. Muchos más serían fortalecidos y bendecidos, y muchas más enfermedades agudas serían sanadas.